Hola, ¿qué tal? Buenas, otra vez bienvenidos a nuestro podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, Brenda Silva, ingeniera de sistemas, especialista en seguridad de la información y trabaja como oficial de seguridad en una empresa. Hoy queremos hablar con ustedes de un tema importante, las redes sociales. Entonces, Johan, nuevamente buenas y Brenda, buenas, ¿cómo van? Hola Hola, Jonathan, buenas gracias tardes. por la invitación. Hola Brenda, ¿cómo te va? Hola, Johan. Hola, Jonathan. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Continuamos entonces con el tema de redes. Vamos a hablar sobre redes sociales enfocado hacia niños. ¿Mm? Es el tema de la charla de hoy. Bueno, en mi caso, yo no soy mamá, pero soy tía. Entonces, digamos que tengo como un poquito de experiencia en ese campo también, de los niños, del manejo en redes sociales que pueden dar los niños, como en ese tema de riesgos y controles, pues que la idea es tener en cuenta para los niños. Ven y cuéntanos qué edades tienen tus sobrinos o tus sobrinas y qué has visto, cuáles son los riesgos que te preocupan un poco desde ese punto de vista de familia sobre el comportamiento de la gente o de los adolescentes en las redes. Brenda. Bueno, digamos que tengo de varias edades. Tengo niñas, ya no tan niñas, de hecho, de 17 y 20 años, entonces va más enfocado como al cuidado que deben tener ellas en esa edad en la que están. Y tengo además una sobrinita de 11 años y un sobrino de, pues, que ya va para 2 años, pero pues en el caso de él no aplica por ahora, pero pues le aplicarán los controles que estamos ejerciendo más que todo en la niña de 11 años. Riesgos, al ser una niña, pues consideramos que el riesgo es bastante alto porque normalmente hay mucha búsqueda de personas inescrupulosas, por así decirlo, personas que quieren atacar, personas que quieren acceder a información de esas niñas precisamente para aprovecharse. Ahí llega el concepto, por ejemplo, del grooming. Bueno, el grooming sabemos todos qué es, pero normalmente por el nombre no, pues No lo tendemos ubicamos. a no ubicarlo, exacto. El grooming, ¿qué es? Son las prácticas, son las acciones, son todas las actividades que ejecuta una persona, un atacante como tal, para ganarse la confianza de un niño o una niña. Ahí entra también a veces el tema de la suplantación. ¿No? Y pues básicamente lo que conlleva eso es como hacerle ataques normalmente de acoso o llegar hasta temas sexuales a los niños. ¿No? Entonces, pues esa es la idea, protegerlas más que todo de eso que puede pasar. Digamos que me encanta el tema de que los nombres de sobrinas de 20 años, 17, 11, 2 años, y Sí, no es un varía. momento estático, ¿no? O sea, no es un tema estático porque no es que seas tía ahorita que tiene 20 años. Has estado en todo el proceso, o sea, para que ella tenga 20 años, tú manejas el tema desde hace harto y has estado en ese proceso. Quisiera por ahora, digamos, un tema de hace 2, 3 años, tal vez no éramos tan estrictos con el tema de las redes sociales, esto como que ha ido evolucionando, se nos ha salido de las manos y primero arrancó como una moda pasajera y ya hoy en día es una realidad que el 30% de Internet, el tráfico, es redes sociales. Entonces, sí es bueno como ver esa evolución. Quisiera pronto saberla de tu parte, cómo ha sido, de si tal vez la niña de 20 años, cuando en su momento tuvo 11 13 años, eran más relajadas o tuvieran como, usar la cuenta libre, a cómo se ha ido ganando esa conciencia colectiva, pues a nivel familia, oiga, esto es un riesgo latente, porque uno tal vez al comienzo es muy ingenuo, muy tranquilo de las cosas, cuando después se da cuenta, ver, hay peligros fuertes, debo proteger a mi familia, debo proteger a mi sobrina y debo aplicar ese tipo de controles. Claro, claro. Digamos que los controles que en su momento se aplicaron sobre las niñas mayores son los que están ejerciendo sobre la niña pequeña, sobre la de 11 añitos, como cuáles. Temas de privacidad, temas de, bueno, de hecho el principal que hace mi hermana como mamá, ella tiene acceso a las claves y a las cuentas de todas las redes sociales que ella tiene, pues que la niña tiene acceso, ¿no? Que en su momento fue también así con la grande, pero pues ya en ese momento ella tiene un poquito más de libertad, pues por el tema de la edad. Pero bueno, retomando el caso de la niña, la idea es que ella solamente tenga contactos conocidos, ¿no? Y en ese caso es donde entra mi hermana,
a hacer como las revisiones, ¿no? Ella puede acceder en cualquier momento porque ya tiene las claves de las redes sociales, ¿no? Entonces se trata de eso, como de estar revisando qué está haciendo ella en esas redes tipo Facebook, que pues obviamente ahí uno publica las fotos, ve información de otras personas. Entonces, pues, ¿qué está mirando? ¿A quién está contactando? ¿Quién la está contactando a ella? Eso por un lado. Ahí tú cómo ves que los padres, madres estén suficientemente capacitados, no sé si sea la palabra, o conocen lo suficiente para implementar esos controles que nos ofrecen a veces las herramientas, las redes sociales. Y la duda que me surge es, bueno, pues existen los grupos de niños que hacen sus contactos a través de redes sociales, y no sé si el colegio en algo les vaya guiando, ¿sí? La manera de, oye, son consejos que como colegio, como educadores le doy también a la nueva generación que pues básicamente participa de estas redes sociales desde muy corta edad. Entonces, ¿tú crees que los padres a través de los colegios o a través de distintos medios están siendo capacitados para poder manejar esos riesgos y apoyar a los niños? Es difícil, sobre todo en esta época. Bueno, realmente en esta época se ha creado un poquito más de conciencia. Lo que tú mencionas precisamente es de los colegios, porque todo el tema es virtual, toda la educación que se está teniendo ahorita es virtual. Para los niños, pues las plataformas de reuniones como tal, bueno, de enseñanza. En el caso precisamente de mi sobrina, mira que ellos están utilizando Zoom. Les tocó hacer el cambio de herramienta pues por todas las vulnerabilidades que se presentaron recientemente. Ahorita hay muchas formas, para capacitarse por internet, hay plataformas, hay entidades que hacen también pues como la divulgación de seguridad. De hecho, CAI Virtual saca muchos videos también enfocados hacia ese lado, como para que los papás se eduquen y traten de proteger también a los niños, ¿no? Pero pues es difícil, sobre todo ahorita que digamos que los papás, bueno, listo, están en casa, pero tienen que trabajar, entonces tampoco es que le puedan dedicar tanto tiempo a ese cuidado de los niños. Entonces es más como de hablarlo, como de hacer una sensibilización, que ellos estén en algún momento mostrándoles qué es lo que deben hacer, el por qué es lo que puede pasar. Es muy importante, ¿no? O sea, cómo mezclar esa parte de los controles tecnológicos a través de los dispositivos, que la configuración de privacidad, los controles parentales, las revisiones que ellos pueden hacer precisamente en las redes sociales de los niños, pero pues también sensibilizar al niño, porque pues ustedes saben que a veces como lo que nos prohíben es lo que más nos llama la atención, y pues para un niño también que no tiene como esa malicia, que es más del lado de inocencia, confía mucho en lo que le están enviando, en lo que le están mostrando y en lo que le puede mostrar cualquier atacante. Pues es complicado ese balance. Digamos que hay que nombrar el tema de la malicia. Los niños son niños, pero ellos son personitas que piensan y saben actuar y saben cosas. Digamos que tengo un conocimiento de casos de antes de que arrancara la pandemia. En esa parte nace un poco la idea de Resistance, y es de los niños usaban WhatsApp. O sea, el WhatsApp era algo muy normal para comunicarse, y niños hablan en clave. O sea, tú como papá revisas el celular, queda normal, pero ellos se hablaban en clave. Por ejemplo, pues un caso grave, había como consumo de drogas en un colegio, y la manera de comunicarse era, hey, ¿tiene Wi-Fi? Ya, tú sabes la clave, entiendes el mensaje. Como manejan su cifrado, o sea, a nivel de ellos son pilos, o sea, el ingenio está en todos los lados. Sí, pero yo lo decía también, depende de la edad, porque bueno, lo que tú mencionas, yo creo que eran niños ya de una edad un poquito más alta, ¿no? O sea, desde los 12, 13 años, 14 años, en esas edades, más o menos, no sé, como desde noveno bachillerato, arrancan como ese tipo de problemas en los colegios. Sí. Entonces, más que la edad, va más orientado al curso. Pues si tú eres el niño que vas a graduarte de 15 años, pues tú en noveno estás de 13 años. Entonces, es eso. Es ese, digamos que es ese escenario que existe y se identificó, y en algunos colegios, pues digamos que se ha tratado con el papá de por un lado, pues si tú te vuelves el policía, hacer la inspección de quieto, celular, manos arriba, déjeme ver, ¿qué tiene? El niño es pilo, te va a tener 2 cuentas de Facebook, la que tú conoces, te va a tener el mensaje de WhatsApp de hola, ¿tienes Wi-Fi?
vas a ver cosas, o sea, pilas con eso, porque tal vez si nos convertimos en ese policía malo de verificarlo, no solo el control tecnológico, yo creo que es importante para los papás tener un apoyo como de formación psicológico. Sí, es que por eso era que lo decía, es mezclar, es hacer ese balance, tanto el control tecnológico, bueno, el control policía aplica para los más chiquis, porque pues como te mencionaba, tengo unas sobrinas ya de 17 y 20 años, pues ahí no aplica, porque primero ellas no se van a dejar revisar las cuentas, ¿no? Pero ahí ya entra lo que mencionaba respecto a la sensibilización, como a esa forma en que los papás sean capaces de llegar a los niños para mostrarles qué es lo que puede pasar, ¿no? Volviendo al caso del grooming, mire, si usted acepta en una red social a un contacto a una persona que no conoce, mire lo que puede pasar, mire lo que... De hecho, hay un video, me estaba acordando, no sé si ustedes lo vieron, un video de un muchacho, creo que en Estados Unidos, él hizo la práctica completa, ¿no? De contactar a unas niñas a través de redes sociales y se hacía pasar por un niño de otra edad, ¿no? Entonces, ¿qué hacía él? Las contactaba, se ganaba la confianza y en algún momento logró que las niñas aceptaran encontrarse con él a una hora en que los papás no se dieran cuenta. De hecho, él mostraba los textos, los mensajes de texto, donde las niñas decían, no, espérate a que mi papá se duerma y salgo a la calle y nos encontramos. Pues imagínate, complicadísimo. Claro, son pilos, los niños son muy pilos. Durísimo eso. ¿Y qué opinas que, por ejemplo, los padres se hagan ese tipo de pruebas? A ver si después de tanto consejo los niños caen o no en ese tipo de riesgos. Claro, eso es una forma. Lo que pasa es que pues también es duro para los papás darse cuenta que los niños no confían en ellos, pero es una forma. Es una forma. De hecho, en ese video al final mostraban que la persona lo estaba esperando con los papás. Imagínate también el susto de los niños. Es lo que tú dices. Podría ser un caso a darse por parte de los papás como para mostrarles qué es lo que puede pasar. En ese caso, normal, pero pues imagínate donde fuera un atacante de verdad, pues que ellos se den cuenta qué les puede suceder en ese caso, ¿no? Sí, digamos que ahí aplica mucho lo que dicen de hacer la prueba, porque a nivel empresarial es igual, ¿no? O sea, hay la formación y yo necesito medir que mis empleados aceptaron el curso y van a caer muchos. Entonces, desde parte también de Resistance, planteamos ese tipo de apoyo a los papás, de, hey, vamos a capacitar a tus hijos, vamos a dar un entrenamiento, y malo no, vamos a hacer una prueba de alguna ingeniería social, que se pudiera llamar, tal vez este tipo de ataque, en el cual, hola, ¿cómo estás? Soy niña tal, o soy niño tal, salimos al parque, y presentar como el riesgo, tal vez de pronto, dimensionándolo así de grande, el niño puede llegar a generar conciencia, de, hey, esto no debo soltar tan rápido la información, y ese tipo de situaciones críticas lo pueden llevar a ese progreso, a dar ese salto, a entender verdaderamente los riesgos en redes sociales. Cierto. Sí, siempre y cuando pues exista todo el entendimiento de los padres acerca de qué tipo de pruebas son las que se van a realizar, qué alcances de que pueden tener, porque claramente se preocupan, ¿no? De que, bueno, puede existir algún tipo de información que mi hijo o mi hija puedan estar entregando y no considero que sea tan válido hacerlo, ¿no? Entonces, dependiendo de qué alcance quiere tener el padre o madre, ¿no? Entonces, sí es como generar esa conciencia y quien se sienta de pronto con dudas todavía de si el niño está siendo influenciado por ese tipo de personajes, pues puede optar por este tipo de pruebas también, ¿sí? Aunque es difícil, yo diría que para un padre es difícil aceptarlo, ¿no? Yo diría, no, mejor no, yo aquí solito lo hago. Yo lo puedo hacer solo. Y se puede extender como a nivel, no sé, a nivel de institución, de, hey, capacitemos a los niños y pues uno más una prueba súper genérica al estilo del correo de phishing, la cosa, y si recibes respuesta, hey, mira, aquí falló, y va a pasar, o sea, si uno hace el estándar, no sé, de 100, 1000, 2000 niños, van a caer algunos, entonces es reforzar, en qué estamos fallando y cómo hacer el acompañamiento al papá para que entienda que es un tema normal, que así es la psicología, que uno tiene esos baches, esos huecos, ese es lapsus mental, dirían los políticos en Colombia, y pasan cosas, pero entender el riesgo es un poco importante. Entonces, algo para finalizar, Brenda, ¿quién nos quieras colaborar? ¿Algún comentario, algún aporte? No, muchas gracias por la invitación y pues no, tal vez ya para cerrar como a modo de conclusiones,
lo que tú mencionas, es importante establecer esos controles, sobre todo en esta época en que digamos que una de las mayores distracciones, estando en casa poco o nada salimos, pues muchas veces los padres también para que los niños estén quietos, tranquilitos, es dejarle un dispositivo electrónico para que él se distraiga. Entonces es como revisar toda esa parte de los riesgos y los controles. Hay muchas formas de hacer esos controles, ¿no? Lo que mencionábamos de temas de privacidad, también tener en cuenta los tiempos que los niños están expuestos a esas redes sociales, y el diálogo, mucho diálogo, mucha sensibilización por parte de los padres. Y de pronto también es importante pensar que el papá puede creer que se la sabe. A ratos uno tiene esa sensación. Hay un estudio que dice que entre menos tú sepas de un tema, más crees que sabes. Sí, yo he tenido, no sé, en el ámbito del ajedrez, de gente que la sabe mover las piezas y dicen, uff, yo sé jugar. Y cuando se dan cuenta de que el estudio es profundo y que uno dedica tiempo, mucho para llegar a entender un poco, se dan cuenta que no sabe. Digamos, ¿por qué lo digo? En redes sociales, uno como papá piensa, no, pues yo tengo Facebook, yo sé cómo funciona Facebook. Hey, te has metido a leer las reglas, cómo funciona, ¿sabes que los niños no usan Facebook? De hecho, ustedes lo saben. ¿Saben que Facebook es para viejitos, para arriba de 30 años? Los niños están en otras redes sociales, están en Snapchat, están en TikTok, están en diferentes redes sociales que nosotros como adultos tal vez dejamos pasar y aplicamos el control de, ok, voy a revisarle su Facebook. Y en el Facebook tiene a la abuelita, a la tía, al papá, y no va a tener a nadie más. Ese es el problema. Entonces, dejémonos guiar de personas que sepan del tema, que sepan aconsejarnos, instalar dispositivos de control parental para poder tener como ese bagaje de, ok, mi hijo en qué está metido y cuál es el alcance que puede llegar a tener. Si tiene su doble cuenta de Facebook o su doble cuenta de Snapchat o su doble cuenta de TikTok. Sí, ahí sí tienes toda la razón, y de hecho me haces caer en cuenta también de eso. Facebook, en efecto, red de viejitos, de nosotros. Las aplicaciones que tú mencionas, tipo Snapchat, tipo aquellas que vienen incluso con juegos, son las que más llaman la atención a los niños. Por ejemplo, y también lo dijiste, como papá no me las sé todas, o bueno, que es papá no se las sabe todas, pero tiene que involucrarse, tiene que revisar, tiene que entrar a conocer esas aplicaciones que están utilizando sus hijos. En el caso que mencionaste de Snapchat, me hiciste acordar, hay una opción, por ejemplo, que uno la habilita y te permite compartir tu ubicación todo el tiempo a tus contactos. Imagínate donde un contacto que no se ha conocido, un atacante o algo así, tenga acceso a esa opción que uno que el niño tiene habilitada, pues es peligrosísimo, ¿no? Entonces, sí, como papá es bueno conocer qué es lo que están revisando, en dónde están entrando los niños, ¿no? Sí, y bueno, ese es el gran mensaje yo pienso que queda para este podcast, porque pues al final tenemos que estar en línea con lo que están usando los niños. Y pues también, por ejemplo, cuando mi hijo pide instalar alguna aplicación porque sencillamente no la puede usar instalar solo, necesita de mi autorización, yo al menos me documento un poquito y le voy a ver esa cosa que es qué hace esa aplicación, para qué perfil o rango de edad está dirigido y qué riesgos puede tener. Pues es de leer, al final también utilizar esa información que hay en internet, pues para beneficio de quienes estamos al cuidado de los niños. Claro, pero digamos que, por ejemplo, no sé, se me ocurre en este momento un hueco en ese control parental y es, papá, voy a instalar, no sé, Snapchat, quiero mandar videos con mis amigos y tú, ok, lo lees, lo apruebas, le quitamos el compartir el lugar, pero si tu hijo crea una segunda cuenta, ¿lo puede hacer? ¿O el control parental me bloquea eso? Porque ya le habilité la aplicación. Johan, no te escuchamos. La autorización también tiene que pasar por parte del padre o madre como tutores ahí, como los que hacemos seguimiento a las cuentas que crea el niño. Pero desde que lo haga desde el celular, que es un dispositivo. Ahora, ya después tenerle controlado, por ejemplo, el PC, es otra aplicación, otra cosa que ya se vuelve más complejo, ¿sí? Sí, exacto. Entonces, desde Resistance, esa parte que queremos mostrarles de no solamente son las aplicaciones, no solamente es el control estricto que pudiéramos aplicar, sino es la formación, es dejarle el conocimiento a la persona. Es de, hey, mira, no importa que lo hagas en este celular, no importa que lo hagas en el computador del colegio, en la tablet, en el televisor, es que tengas aprendido los riesgos que hay y cómo debes actuar, que te quede ese conocimiento
para ti y protégete porque hay mucha gente buena en el mundo, pero hay unos poquitos malos que te pueden hacer daño. Entonces yo creo que eso es para todo. Johan, ¿algo más para finalizar? No, muy bien, me encantó el podcast de hoy. Gracias, Brenda. Muy interesantes tus aportes y pues seguramente les va a servir a padres, madres y a tíos, a todos, para el apoyo a los niños. No, no control, no, no lo llamemos control, sino el apoyo a los niños para vivir este mundo digital. Ok, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Vale, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast. Chao.